Buenas tardes. En el día de hoy mi grupo y yo les estaremos hablando de algunos temas puntuales como son las causas del colapso de la Unión Soviética, el papel de Gorbachev. También les estaremos hablando acerca de la caída del muro de Berlín. Aparte, veremos los movimientos independentistas de la República Soviética y también veremos algunas consecuencias geopolíticas de la caída del bloque comunista. Pero antes de comenzar, vamos a ver qué es y qué fueron los bloques. En la Guerra Fría habían dos bloques importantes, que uno era el bloque capitalista que estaba liderado por Estados Unidos y el otro el bloque comunista que estaba liderado por la Unión Soviética. Primero yo voy a comenzar diciéndoles acerca de las causas puntuales que causaron el colapso de la Unión Soviética. Bueno, algunas causas que podemos destacar que fueron fundamentales para el colapso de lo que fue la Unión Soviética y ya sabiendo cómo se desarrollaba más o menos la Guerra Fría entre la guerra de los dos bloques, el capitalista y el comunista, primero es importante destacar que la Unión Soviética tenía una crisis económica interna, ya que estaba estancada y no innovaba, además que tenía un sistema el cual no premiaba ni el esfuerzo ni la eficiencia de los productos que, valga la redundancia, creaban los empleados, lo cual pues creó un ambiente de desmotivación en sí, lo cual los llevó a no innovar y tener una crisis en la que solo dependían de ciertos productos que con el paso del tiempo ya no serían tan altamente demandados. Además, que ellos gastaron mucho presupuesto en general del país en lo que sería el arsenal militar, porque si bien sabemos, en la Guerra Fría, el bloque capitalista y el comunista, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían una guerra constante acerca de quién tenía el mejor arsenal militar y cuál era o cuál tenía más en cantidad. Además que ellos fueron haciendo aliados estratégicos. Además que lo que facilitó que Estados Unidos liderara lo que fue la Guerra Fría fue las alianzas estratégicas que hizo con países los cuales lo apoyaron y se fueron al bloque capitalista. Además que el bloque capitalista, Estados Unidos, lideró un sistema ideológico más factible para poder desarrollarse económicamente, lo cual los benefició mucho. Además, que ellos tenían una constante competencia con Estados Unidos, lo cual poco a poco fue gastando los recursos que tenían, los pocos que tenían, y al no innovar, tener una crisis económica interna y gastar todo su presupuesto en lo que sería la competencia de la Guerra Fría con Estados Unidos, que era mucho más poderoso que la Unión Soviética, que le ganaba por ventaja, porque aunque la Unión Soviética era poderosa, es importante destacar que Estados Unidos le llevó mucha ventaja al saber cómo se manejaban. Otro factor súper importante es la corrupción que había, porque si bien el comunismo realmente no funciona y no es factible, el comunismo, que se decía decir equitativo, solamente beneficiaba a lo que serían las personas con altos rangos, como los gobiernos, mientras que el pueblo pasaba hambre y casi no tenía que comer. Otra cosa es que algunos países que conformaban la Unión Soviética siempre querían independizarse de ella, como Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, Georgia, entre muchos otros. Además que pues aparte de lo que sería el arsenal militar, es importante recordar que en un momento de la Guerra Fría ellos tuvieron una batalla, se podría decir, una guerra, la cual no era bélica, pero era más en lo que sería el arsenal espacial, lo que serían las naves, la competencia aeroespacial, en la cual pues ganó Estados Unidos porque llevó el primer humano a pisar la luna. Pero esto también fue uno de los factores fundamentales, ya que en esta guerra aeroespacial se gastó muchos recursos, ya que la Unión Soviética gastaba muchos recursos y además que en cierto modo innovaban más en esa área que Estados Unidos.
pero a pesar de sus innovaciones y sus constantes avances en lo que sería en lo del espacio y eso, pues no ganaron y pues ganó Estados Unidos. Es importante destacar que todo esto, junto con la corrupción, la hambruna, la crisis económica, también hay que destacar que ellos eran los mayores productores de lo que era el petróleo y el gas natural. Tanto así que el petróleo se vendía a $126 por barril aproximadamente en 1980, pero eso, su demanda cayó tanto que en 1986 el precio descendió a $24 por barril. Ahora, sabiendo esto, el colapso definitivo de la Unión Soviética fue en 1991. Así que sabiendo esto, ya podemos pasar a los siguientes temas, los cuales los estarán hablando mis compañeras. Voy a hablar sobre el papel de Mikhail Gorbachev con la perestroika y la glándula. Ambas fueron creadas por Mikhail Gorbachev con la intención de crear una sociedad transparente y con bienes económicos. De- en este caso estamos hablando de la Unión Soviética. La Unión Soviética presentó la perestroika en el 1980, donde presentaba una crisis económica, a diferencia de Estados Unidos y Europa. En el caso de Estados Unidos, sería siendo principalmente en la ciudad de Washington, con una cierta competencia o equilibrio con la ciudad de Moscú, que sería una ciudad de la Unión Soviética. Debido a esto, Mikhail Gorbachev decidió establecer o fabricar, realizar diferentes empresas privadas y comunidades económicas con el fin de obtener más bienes económicos. En el caso de la Clanox, traduciendo su nombre, se traduce como transparencia, que sería la transparencia de información a nivel internacional. Debido a esto, estas informaciones, ya que al realizar dichas publicaciones se han publicado imágenes e incluso eh, informaciones escritas o manuales que tienen informaciones inapropiadas, lo cual ha traído a la Unión Soviética bastante críticas e incluso debates de diferentes nacionalidades. Por esta misma razón, Mikhail Gorbachev quería implementar un bien para la Unión Soviética, pero debido a esto ha hecho que todos los ciudadanos presenten una crisis económica, es decir, una pobreza. E incluso también fue parte de la finalización de la Guerra Fría. A pesar de todo, esto ha marcado mucho a la actual Rusia, que sería el nombre actual de la Unión Soviética. Buenos días, soy Josep García, número 7 de cuarto B, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los movimientos independentistas en las repúblicas soviéticas. Durante los años 80 y principios de los 90, varias repúblicas de la URSS comenzaron a exigir su independencia, impulsadas por el debilitamiento del control soviético y las reformas de Gorbachev. Repúblicas bálticas como Lituania, Letonia y Estonia nunca aceptaron del todo la ocupación soviética. En 1989 realizaron una gran protesta pacífica conocida como la cadena báltica. Lituania fue la primera en declarar su independencia en 1990. Ucrania, con una identidad nacional fuerte y marcada por traumas como el Holodomor y Chernobyl, declaró su independencia tras un referéndum en 1991 con el apoyo del 90% de la población. Otras repúblicas como Georgia, Alemania, Moldavia y varias repúblicas de Asia Central
También iniciaron movimientos independentistas aprovechando la crisis del sistema soviético. Algunos factores comunes que dieron a estas independencias fueron el nacionalismo reprimido, la crisis económica y el descontento con el comunismo, reformas que permitieron más libertad, influencia de movimientos democráticos en Europa del Este y fracaso del golpe de Estado en 1991 en Moscú. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Isabel y en el día de hoy les voy a hablar acerca de la caída del muro de Berlín y el fin del control soviético en Europa del Este. Comenzamos que en el 9 de noviembre de 1989 marcó un momento decisivo en la historia mundial, que vendría siendo la caída del muro de Berlín. Esta estructura, construida en 1961, dividió física y simbológicamente a Berlín Oriental y Occidental y representó la separación entre el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el mundo occidental capitalista. Su caída no solo significó el inicio del proceso de reunificación de Alemania, sino también el colapso del dominio soviético sobre Europa del Este. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín fue el símbolo más poderoso de la Guerra Fría. No solo impedía el paso entre las dos partes de Berlín, sino que también representaba la opresión de los países del bloque del Este. El control soviético se ejercía a través de regímenes comunistas impuestos y sostenidos con mano dura, y cualquier intento de cambio era suprimido, como se vio en las revueltas de Hungría en 1956 o la Primavera de Praga en 1968. En la década de 1980, la situación comenzó a cambiar. La llegada de Mikhail Gorbachev al poder en la URSS en 1985 introdujo reformas como la perestroika, que es la reestructuración económica, y la glasnost apertura política, que debilitaron el control centralizado. Estas políticas no solo afectaron a la Unión Soviética, sino que también tuvieron eco en los países satélites. Movimientos como Solidaridad en Polonia comenzaron a cobrar fuerzas y los gobiernos comunistas perdieron apoyo. La presión social en Alemania Oriental y los cambios políticos en otros países de Europa del Este llevaron al colapso del régimen comunista. Con la caída del muro de Berlín comenzó el proceso de desmantelamiento del bloque soviético. En los años siguientes, regímenes comunistas en países como Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Albania cayeron en muchos casos de forma pacífica, pero en otros con violencia. Básicamente, la caída del muro de Berlín no solo fue un evento aislado, sino un símbolo de un cambio profundo. Representó en Europa del Este y abrió paso a una nueva etapa en la historia del continente. Aunque el camino hacia la democracia fue desigual y desafiante, ese evento marcó el inicio del fin de la Guerra Fría y del autoritarismo comunista en la región. Muchas gracias. La caída del bloque soviético en 1991 tuvo grandes consecuencias. Se crearon 15 nuevos países como Rusia, Ucrania y Lituania, y terminó la Guerra Fría, a la larga rivalidad entre Estados Unidos y la URSS. En Estados Unidos quedó como la única superpotencia y el sistema capitalista se volvió dominante. La OTAN, en vez de desaparecer, se expandió hacia el este, lo que provocó tensiones en Rusia. También surgieron conflictos en exrepúblicas soviéticas como Chechenia y Georgia. En resumen, más países, fin de la Guerra Fría, expansión de la OTAN y nueva tensión con Rusia.